La experticia es una actividad desarrollada por personas especialmente calificadas por su experiencia o por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos en relación con hechos relevantes al proceso, cuyas causas o consecuencias deben ser determinadas y aportadas al juez. Sus experiencias, sus tecnicismos, es decir, sus juicios, que le permitan al juez apreciar la existencia de verdad o falsedades de los hechos debatidos en el juicio. Entonces, ¿cuál es su objeto? Bueno, su objeto es suministrar un informe que dé un criterio de acuerdo a una investigación realizada por ese experto al juez. ¿Quiénes pueden promover la experticia? Solo puede ser promovida para casos específicos cuando lo determine el tribunal de oficio y en los casos que la ley permita a la petición de parte. En cuanto a su valoración, los jueces no pueden rechazar el dictamen de una experticia. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos en determinado momento no lo vean convincente, porque ellos tienen que, para su valoración, utilizar la sana crítica, aunque deben justificar el por qué consideran que no está valorada. El archivo fiscal. ¿De qué trata el archivo fiscal como acto conclusivo? El archivo fiscal explica que si no hay elementos para proponer la acusación, el juez decretará el archivo. Posteriormente, si puede reabrirse esta investigación si aparecen nuevos elementos de convicción. Es importante aclarar que se le notificará a la víctima cuando haya intervenido en el proceso. El código, hay un lugar en el código el cual le da a la víctima un recurso a su favor. El juez ejerce un control jurisdiccional en esta parte del proceso. Si el juez estima que la solicitud de la víctima está fundada, declara y remite todas estas acusaciones fundadas a un fiscal del Ministerio Público. Posteriormente, este fiscal del Ministerio Público le remite ese caso a otro fiscal, el cual debe realizar todas las actividades pertinentes. El recurso de la víctima ante el juez de control puede producir un efecto preventivo. El sobreseimiento, que no es más que una resolución judicial donde se decide la finalización de un proceso criminal respecto a uno o varios imputados, con anterioridad al momento de la sentencia definitiva, antes de que ésta cobre autoridad de la cosa juzgada. Dentro de las características del sobreseimiento tenemos el pronunciamiento judicial. Está tipificado en el artículo 320 del Código, por solicitud del fiscal del proceso o por un fiscal del Ministerio Público. Esto lo podemos encontrar en el artículo 323 del Código. También debe dictarse cuando éste acredite alguna de las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código. Otra de las características se dicta respecto de las personas y no en cuanto a los hechos. Continuando, les voy a hablar sobre las causales del sobreseimiento. Al respecto, el artículo 320 del Código dice que el hecho objeto del proceso no se realizó o no se puede atribuirse al imputado. Otra causal es el hecho del imputado no es típico o concurrente, una causa de justificación o de no punibilidad. La acción penal se ha extinguido o se resuelve y acredita la cosa juzgada. Dentro de las causales de extinción de la acción penal, según el artículo 48, es la muerte del imputado, amnistía, desistimiento del pago de la multa, cumplimiento de acuerdos reparatorios y la prescripción. Los requisitos del sobreseimiento están estipulados en el artículo 324 del Código, que es nombre y apellido del imputado, descripción del hecho de investigación, razones del hecho y derecho en que se funda el dispositivo de la decisión. Dentro de la oportunidad procesal, dictado durante la fase reparatoria, luego se aprueba el acuerdo reparatorio según el artículo 48, se declara concluida la fase preparatoria. En la fase intermedia, al término de la audiencia preliminar, concluido el debate, el sobreseimiento puede dictarse mediante sentencia, solicitando el sobreseimiento ante el tribunal que convoca una audiencia para resolver la solicitud. Efectos. Los efectos del sobreseimiento es la decisión que tiene la autoridad de la cosa juzgada. Si es firme la decisión, es posible la apertura de un proceso.
y si cesan los medios cautelares y hubiese coimputado, el proceso sigue su curso normal. Dentro de los recursos, el sobreseimiento que se dicte por auto o por sentencia es apelable ante la Corte de Apelaciones según los artículos 459 y 457 del Código. Otro acto conclusivo dentro del proceso penal tenemos la acusación. Cuando el Ministerio Público estime conveniente que la investigación se proporcione o se fundamente de manera seria para el enjuiciamiento, deberá proponer la acusación ante un juez de control con base al artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual deberá contener la identificación completa y detallada tanto del imputado como de su defensor, una redacción clara del hecho punible que se va a discutir, los fundamentos de la imputación, ofrecimiento de los medios de prueba, una solicitud de enjuiciamiento del imputado. El juez de control debe determinar si hay los elementos suficientes para darle juicio al imputado, con base a la acusación del Ministerio Público. Este debe analizar los requisitos de fondo que se basa en el pedido del Ministerio Público y si tienen los fundamentos, como dijimos anteriormente, suficientemente serios. El control material de la acusación evitará los efectos estigmatizantes del sobreseimiento. En conclusión, este es el único acto conclusivo que tiene potencialidad para dar inicio a la fase siguiente, pues tanto el archivo fiscal como el sobreseimiento mantienen el proceso en una fase preparatoria que tiene implicaciones al momento de computar los lapsos procesales. Hola, mi nombre es María Carmen Jiménez Pineda y en esta breve exposición estaré tratando temas relacionados con la asignatura de Derecho Procesal Penal 1, de manera específica lo que tiene que ver con la fase intermedia dentro del proceso penal venezolano. En esta fase se realizan los actos de gran importancia para el proceso, debido a que el juez de control, en conocimiento de las partes, toma la decisión de abrir el juicio penal, previa admisión de la acusación presentada por parte del fiscal del Ministerio Público. En cuanto a esta fase intermedia, existen una serie de aspectos a cumplir o fases para llevarla a feliz término conforme a lo que establece el Código Penal. Y la primera vendría siendo la convocatoria de las partes. En esta fase, presentada la acusación, el juez de control convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un lapso no menor de 15 ni mayor de 20 días. En caso de que se difiera la audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo de 10 días conforme a lo previsto en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. El segundo aspecto a cumplir dentro de esta fase vendrá siendo la adhesión a la acusación fiscal. Es decir, dentro de un plazo de 5 días siguientes a la notificación de la convocatoria, la víctima podrá adherirse a lo que es la acusación fiscal o presentar una acusación propia cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Antes del vencimiento del plazo fijado para la audiencia oral, el fiscal, el querellante y el imputado podrán realizar por escrito los siguientes actos: oponer excepciones, pedir la imposición o revocación de una medida cautelar, solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, promover acuerdos reparatorios, indicar la prueba que el imputado producirá en el juicio oral o a su vez ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. En cuanto a la siguiente fase o aspecto a cumplir, que es el desarrollo de la audiencia preliminar conforme al artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que el día señalado se realizará la audiencia oral en la cual las partes expondrán de manera breve los fundamentos de sus peticiones. En este caso, el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, el juez informará a las partes sobre las medidas alternativas y la prosecución del proceso. Finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes: si admite total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o la del querellante, caso en el cual ordenará lo que es la apertura formal del juicio. 2. Que si desestima totalmente la acusación del Ministerio Público, en cuyo caso decretará el sobreseimiento de la causa. Y otro aspecto a considerar vendría siendo resolver las excepciones opuestas, decidir acerca de las medidas cautelares que estime pertinente al caso,
sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos en esta parte por parte del acusado, valga la redundancia, a su vez aprobar los acuerdos reparatorios que se han expuesto durante el proceso o durante la audiencia. También decidirá sobre la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral conforme al artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el último aspecto a llevar a cabo durante este proceso de fase intermedia vendría siendo la admisión de la acusación. En este caso, la decisión por la cual el juez admite la acusación se dictará ante las partes y contendrá la identificación de la persona acusada, la descripción precisa del hecho objeto del proceso o del juicio y su calificación jurídica, todo para poder evaluar o ponderar si aplica en este caso la adhesión del querellante o en su defecto si no aplica. Mi nombre es María José Escalona Yepes, de cédula 23845575. Soy integrante del grupo número 1. Les voy a hablar sobre la fase de juicio, tema número 20 de la materia penal. Actas que se pueden incorporar al juicio para su lectura según el artículo número 322 del Código Orgánico Procesal Penal. Las actas que se podrán ser incluidas al juicio para su lectura son los testimonios o experticias que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada. Pruebas documentales, informes o inspección, cualquier otro elemento de convicción que se incorpore por su lectura al juicio. No tendrá valor alguno a menos que las partes y el tribunal lo establezcan. Por otra parte, el artículo número 323 habla acerca de la imposibilidad de asistencia, los órganos de prueba, que es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso, que no puedan asistir al lugar donde se encuentre. El juez o jueza, bien sea porque se encuentra en un lugar distinto o que no tienen el deber de asistir a declarar, por cualquier motivo, antes discutido deberá ser notificado al juez y de esta manera decidir el medio tecnológico audiovisual para la reproducción del mismo, con la participación de las partes interesadas. En el artículo 324, el juez es la persona encargada de dirigir la discusión, ordenando a su vez la práctica de las pruebas, exigiendo el cumplimiento del protocolo, resolviendo los acontecimientos correspondientes al caso. A su vez, también establecerá el tiempo del uso de la palabra para los que deben intervenir en el juicio, manteniendo el orden y decoro durante el debate. Finalmente, la fijación del debate o discusión establecido en el artículo 325, el juez o jueza indicará la fecha exacta para la celebración de la audiencia, que tendrá lugar no antes de 10 días ni después de los 15 días, desde el momento en que se reciban los documentos. De esta manera, promover nuevas pruebas que sean del conocimiento de la audiencia preliminar, establecido en el artículo 326.